Hola a todos, mi nombre es Juan Carlos Restrepo Botero. En esta oportunidad voy a hablarles sobre cómo interpretar los resultados de pruebas psicológicas o neuropsicológicas. Bienvenidos. Generalmente cuando aplicamos una prueba psicológica o neuropsicológica, obtenemos puntuaciones naturales, puntuaciones directas o puntuaciones brutas. Por ejemplo, en la prueba de diseño con cubos de la escala de inteligencia de Wechsler para adultos, el WISE, en esa prueba podemos obtener una puntuación directa de 25 puntos. En el CI del WISC de 78. En el CDI, en el cuestionario de depresión infantil de 22 puntos. Y en el total de aciertos en la prueba de 2 de 289. Pero estos resultados no nos dicen nada sobre cómo es el desempeño de las personas que fueron evaluadas. Para eso se necesita entonces lo que se conoce como las pruebas estándar perdón, las puntuaciones estándar o puntuaciones estandarizadas. Nosotros que necesitamos recibir a partir de estas puntuaciones, ¿qué esperamos saber? Algo así como si la persona tuvo un desempeño bajo, un desempeño medio, un desempeño alto, o si el compromiso que tuvo, por ejemplo, hablando de traumatismo craneoencefálico, fue un compromiso leve, moderado, severo, o si tuvo un desempeño muy bajo, límite, promedio bajo, promedio, promedio alto, superior o muy superior. Es decir, necesitamos traducir estos resultados, estas puntuaciones directas, naturales o brutas, en estas categorías que nos permitan identificar cómo le fue a la persona que evaluamos. Para eso entonces, como les decía hace un momento, esas puntuaciones se traducen a unas puntuaciones estándar o estandarizadas que son, por ejemplo, la puntuación escalar igual a 13, la puntuación Z igual a 2,5, puntuación T igual a 60 o percentil igual a 10. Estos son ejemplos de estas puntuaciones estándar o estandarizadas que podemos obtener. Estas puntuaciones que estamos viendo acá a mano derecha son puntuaciones que ya cualquier profesional de la psicología, de la neuropsicología, entiende porque tiene formación en principios básicos de psicometría, que es lo que vamos a ver en esta oportunidad. Cómo entender estos resultados, cómo entender estas puntuaciones y así saber cómo fue el desempeño de los participantes. Para eso entonces hay que tener en cuenta que las puntuaciones de los participantes, cuando se aplica una prueba específica a una población, se distribuyen y cuando hablamos de una distribución normal, se genera esta gráfica que se conoce como la campana de Gauss o la curva normal, en la que tenemos una media, que es la que encontramos aquí en la mitad, o un promedio, media o promedio es lo mismo, y una desviación estándar, que me indica qué tan dispersos están los resultados con relación a la media o con relación al promedio. Entonces acá tenemos unas puntuaciones. Vamos a suponer que los participantes tuvieron unas puntuaciones que van de 5 a 170, donde la media es 100, la desviación estándar inferior es 70 y la desviación estándar superior es 120. Es decir, más una desviación estándar y menos una desviación estándar. Lo que vemos acá que está comprendido entre estas líneas rojas laterales. Entonces ahí tenemos menos una desviación estándar o desviación em, típica y más una desviación estándar o desviación típica. Entonces, entre menos una desviación estándar y más una desviación estándar está lo que se conoce como lo normal. El 68% aproximadamente de los casos están ubicados entre menos una desviación estándar y más una desviación estándar. Es como cuando uno se hace un examen de sangre. A uno le dan unos rangos y le dicen entre tal rango y tal rango son normales los resultados, están bien los resultados. Eso que se dice que está bien es porque cae en este límite de menos una desviación estándar y más una desviación estándar. Aquí están los datos que se consideran normales, el desempeño normal. Pero eso, ¿cómo lo traducimos ya a
el desempeño. Por ejemplo, aquí tenemos una curva normal que nos arroja el WISE, la escala de inteligencia de Wechsler de adultos. Entonces, tenemos acá en menos una desviación estándar 90 más una desviación estándar 110, es decir, que entre 90 y 110 está en este caso ubicado el 50% de la población, lo que es clasificado como promedio. Una inteligencia promedio estaría entre 90 y 110. Es decir, que entre 90 y 110 se considera una inteligencia normal. De 110 a 120 se considera una inteligencia promedio alto, de 120 a 130 una inteligencia superior y por encima de 130 muy superior. Lo mismo pasa hacia abajo, de 80 a 90 una inteligencia promedio bajo, de 70 a 80 una inteligencia límite o limítrofe y por debajo de 70 una inteligencia que está muy por debajo de lo esperado. Por ejemplo, cuando hablamos de inteligencia, hablamos de dos extremos, de el retraso mental y de la capacidad excepcional. El retraso mental, o como se conoce hoy en día, discapacidad cognitiva, se considera cuando el CI está por debajo de 70, es decir, dos desviaciones estándar por debajo. Aquí tenemos una desviación estándar y tenemos dos desviaciones estándares en 70. De 70 para abajo, entonces estamos hablando de, de retraso mental o discapacidad intelectual. Entonces, pero que hay que tener en cuenta cuando hablamos de esto, que no solamente podemos guiarnos por el CI, sino que también debemos tener en cuenta algo que nos dice el DCM, y es que tenemos que mirar las habilidades ocupacionales si están comprometidas. Entonces, el CI es un indicador, pero no es el único para diagnosticar retraso mental o discapacidad cognitiva. Y lo mismo pasa con el 130 hacia arriba. De 130 para arriba se habla de superdotación o capacidades excepcionales. Bueno, volvamos entonces a la gráfica de la curva normal de la campana de Gauss. ¿Qué tenemos acá? El límite inferior y superior de la desviación estándar menos una desviación a más una desviación. Pero podemos seguir bajando. Menos dos desviaciones estándares más dos desviaciones estándares hacia arriba. Menos tres desviaciones estándares más tres desviaciones estándares hacia arriba. Hablemos de inteligencia. La media es 100 y la desviación típica o estándar es 15. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para ubicar el desempeño de las personas? La media es 100, la ubicamos acá. A 100 le restamos 15, me da 85 para calcular el límite inferior del rango normal. 100 más 100 menos, perdón, 85 menos 15 me da 70. Ahora vamos hacia arriba. 100 más 15 me da 115 y 115 más 15 me da 130. Entonces ahí he calculado cuáles son los puntos de corte, los valores de una desviación, de menos una desviación estándar, menos dos desviaciones estándares, más una desviación estándar, más dos desviaciones estándares. Lo mismo podríamos hacer con este ejercicio donde me dan la media, que es 250, y la desviación típica o estándar, que es de 20. Entonces, la media es 250, le sumo hacia arriba 20, 270, 290, 310, y le resto 20 de 250, 230, 210 y 190. Generalmente, cuando hablamos de desempeño, hablamos que decíamos que entre menos una desviación estándar y más una desviación estándar está el desempeño normal. Entre menos una desviación estándar y menos dos desviaciones estándares, estamos hablando de un desempeño por debajo de lo normal. Y de menos dos desviaciones estándares para abajo, ya empezamos a hablar de un desempeño bajo, de alteraciones, de trastornos, de posibles alteraciones, de posibles trastornos, porque esto se tiene que verificar no solamente con la puntuación de una prueba, sino con la observación clínica, con la entrevista,
con las quejas del paciente, con las quejas de la familia, cuando se está haciendo, por ejemplo, una evaluación neuropsicológica. O sea, no solamente la puntuación de una prueba me determina si hay un trastorno, una dificultad, un déficit, sino que también esto tiene que ser contrastado con las habilidades de la vida cotidiana y los reportes de los informantes. Bueno, entonces acá podemos ver esa misma distribución normal, esa campana de Gauss, esa curva normal. Tenemos la puntuación estándar que estábamos analizando para inteligencia, con media de 100, desviación de 15. Y aquí podemos ver los equivalentes en las puntuaciones estándar. La puntuación escalar, la puntuación T y el percentil. Entonces, cuando hablamos de puntuación escalar, la media es 10 y la desviación es 3, de tal manera que 10 más 3, 13, 13 más 3, 16, 16 más 3, 19. Y hacia abajo, 10 menos 3, 7, 7 menos 3, 4 y 4 menos 3, 1. Lo mismo con la puntuación T. La puntuación T tiene una media de 50 y una desviación de 10. 50 más 10, 60, 60 más 10, 70, 70 más 10, 80. Y hacia abajo, 50 menos 10, 40, 40 menos 10, 30 y 30 menos 10, 20. Aquí tenemos el percentil. El percentil funciona de otra manera. El percentil no tiene media ni desviación, sino que son posiciones que encontramos aquí a lo largo de esta gráfica y me indica el porcentaje por debajo del cual está ubicada la persona, el porcentaje de casos por debajo de lo cual está ubicada la persona. Ya les voy a explicar con mayor detalle eso. Y tenemos la puntuación Z. La puntuación Z tiene una media de 0 y una desviación de 1. O, para entenderlo de una forma más clara, la puntuación Z me indica el número de desviaciones estándares o típicas hacia arriba o hacia abajo. Una desviación estándar, dos desviaciones estándares, tres, cuatro y lo mismo hacia abajo, menos una, menos dos, menos tres, menos cuatro. Aquí tenemos otra vez la puntuación T que ya la habíamos mencionado con una media de 50 y con una desviación de 10. Y aquí entonces puedo contrastar que la media en esta gráfica es 50 menos una desviación estándar, por ejemplo, en puntuación Z es menos 1 y en puntuación T es 40 y así sucesivamente con estos puntos de corte puedo mirar las equivalencias. Entonces, resumamos. La puntuación escalar, que es esta que está acá, la puntuación escalar tiene una media de 10 y una desviación estándar de 3. La puntuación T tiene una media de 50 y una desviación estándar de 10. La puntuación Z, 0 es la media y la puntuación Z me indica el número de desviaciones estándares hacia la derecha o hacia la izquierda. El percentil es el porcentaje de personas que están por debajo de esa puntuación. Es decir, que un percentil 50 me indica que el 50% de la población está por debajo de esa persona o que esa persona está por encima del 50% de la población que tiene sus mismas características. Un percentil 90 me indica que esa persona está por encima del 90% de las personas que tienen esas mismas características en esa prueba determinada. Y podríamos decir que está por debajo esa persona del 10%, ¿cierto? Porque el percentil me habla hasta el 100%. Entonces, esa persona que tiene un percentil 90 me indica que está por debajo del 10% de la población. Por encima del 90, pero por debajo del 10. Para entenderlo mejor, pensemos en estatura. Tenemos entonces un percentil 5, un percentil 25, un percentil 50. Aquí están las desviaciones estándares que tiene que ver con estatura y cómo entonces tenemos los percentiles. En esta gráfica vemos las desviaciones estándares, vemos los valores que se van acumulando y vemos la ubicación de los percentiles. Percentil 50 está ubicado en toda la media, menos una desviación estándar equivale
al 15.9, al percentil 15.9, más una desviación estándar equivale a 84.1, y así sucesivamente podemos ver la ubicación. Fíjense que ese percentil no tiene una relación de datos que se pueda predecir fácilmente en la medida en que miren la distancia que hay entre el 1 y el 5 y la distancia que hay entre el 30 y el 40. No son equivalentes esas distancias, porque el percentil me genera es una posición en esta gráfica. Bueno, cuando nosotros tenemos las puntuaciones directas de una prueba específica, aplicamos el WISE, aplicamos distintas subpruebas, cubos, semejanzas, dígitos, etcétera. Al final de los manuales hay unas tablas o unos baremos. Ahí, por ejemplo, ubicamos el resultado. Si, por ejemplo, la persona tuvo una puntuación de 24, ese 24 lo voy a revisar con la puntuación escalar que me está ofreciendo la tabla, que equivale a una puntuación de 13. Ya lo vamos a ubicar en la gráfica que estábamos viendo para ver dónde está ubicado ese desempeño. Pero fíjense que decíamos que puntuación escalar tiene una media de 10 y una desviación de 3. Es decir, que acá, en esta línea que estamos viendo acá, están los valores promedio, y entre estas barras rojas que estamos viendo acá está lo que se considera normal. Entonces aquí tendríamos lo normal entre estas dos barras, entre escalar de 6 y 15, y bajo, desempeño bajo, para ya considerar alteraciones, déficit, trastornos, entre 1 y 5, entre puntuación escalar 1 y 5, y desempeños muy altos de 16 a 19. Podemos encontrar otro tipo de tabla o dato normativo. Por ejemplo, para el test de colores y palabras de Stroop, tenemos entonces el percentil 50, ¿cierto? Que me indicaría que ahí está la media. Miren que aquí tenemos no solo el percentil, sino la puntuación T. Y tenemos el percentil 15 y 85 que me marcarían los límites para poder clasificar lo que es desempeño bajo, lo que es normal y lo que es desempeño alto. En el D2 podríamos hacer el mismo ejercicio. Tenemos aquí una tabla del D2 donde están las distintas dimensiones que evalúa el D2, que es una prueba de atención. Aquí está el percentil 50. Fíjense que hay tablas que me arrojan en las pruebas o la puntuación T o la puntuación Z o la puntuación escalar o el percentil. Entonces, por eso es importante conocer todas estas medidas. Y de esa manera, entonces, ubicaría la puntuación que obtenga en una determinada prueba. Tenemos entonces acá cómo ubicar ese desempeño. Vamos a suponer que una persona en la dimensión TA, total de aciertos, obtuvo una puntuación de 240. Ese 240 yo no lo puedo interpretar si no lo traduzco a un percentil, como en este caso lo estamos viendo acá. Entonces ese 240 equivale a un percentil de 95. Si me voy a la gráfica, percentil de 95, mírenlo acá, equivale a un desempeño alto, ¿cierto? Aquí está lo normal, aquí está desempeño alto. Estaría entre más una desviación estándar y más dos desviaciones estándares. Si estuviera por encima de dos desviaciones estándares, entonces estaríamos hablando de un desempeño muy alto. Bueno, espero haber aclarado cómo se interpretan los resultados de las pruebas obtenidas en
instrumentos psicológicos o neuropsicológicos. Los invito a ver la segunda parte de este video, esta capacitación, en donde vamos a ver más ejemplos aplicados de cómo interpretar los resultados de las pruebas. Hasta pronto.